bendiciones a todos los que nos ven a través de esta transmisión. Les saludamos de Ministerios Adonai. Les deseamos un excelente día y quiero empezar este momento saludando a todas las mamitas que nos ven el día de hoy. Hoy se celebra el Día de las Madres. De verdad, mamitas, sintámonos orgullosas, bendecidas, afortunadas de parte del Señor, porque fuimos el instrumento que el Señor usó para que nuestros hijos y nuestras hijas vinieran a este mundo. Y para ello quiero hablar acerca de Rispa. Váyase conmigo al capítulo 21 de Segunda de Samuel, leamos el verso 8 y 9. Dice: pero tomó el rey a los hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adiel, hijo de Bartilai, Meolatita. Y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Bueno, ¿quién era Rispa? Era concubina del rey Saúl, y aunque no era una esposa, pues ella gozaba de los honores de Israel, era respetada y también gozaba de la buena economía de Israel. Rispa, como todas nosotras, tenía un futuro comprometedor para sus hijos, y como toda mamita pensaba en que sus hijos fueran profesionales, que tuvieran un buen trabajo, una buena familia, pero sobre todo que fueran siervos y siervas de Dios. Dice la palabra de Dios que en cierta oportunidad el rey Saúl salió a pelear contra los filisteos y ahí murió. Entonces Rispa quedó viuda, pero ella tenía el consuelo de sus 2 amados hijos, Armoni y Mefiboset. Dice la palabra de Dios que cuando Saúl muere, toma el reinado David, y vienen unos hambres de sequía a la tierra de Israel. David está muy preocupado y va a consultar a Dios y le pregunta el por qué están pasando esa situación. El Señor le habla y le dice: es a causa de Saúl por los Gabaonitas. En el libro de Josué, capítulo 9, dice la palabra de Dios que los israelitas hicieron juramento a los Gabaonitas que no los iban a matar, que los iban a cuidar siempre. Pero cuando Saúl estuvo reinando, por tener celos de David, él mató a muchos de los Gabaonitas. Y después de muchos años, ya que no existía Saúl, ahora las consecuencias de ese pecado las estaba pagando el pueblo de Israel. Viene David y llama a los Gabaonitas y les dice: miren, ¿qué puedo hacer por ustedes para restituirle todo lo que perdieron y para que haya paz y alimento en Israel? Los Gabaonitas le dicen a David: David, no queremos oro ni plata de Israel. Nosotros solo queremos que nos entregues a 7 hijos de Saúl para que los matemos ahorcados. David se los tuvo que entregar, ya que todo el pueblo de Israel corría el riesgo de morir de hambre. Entonces, en el versículo 8 dice que dentro de los que entregó David iba Armoni y Mefiboset, hijos de Rispa, los cuales murieron ahorcados. ¿Te puedes imaginar ahora a Rispa? No solamente había perdido a su esposo, sino que ahora perdió a sus hijos. ¡Qué dolor tan grande para esta mujer! La Biblia dice que cuando alguien estaba de luto, usaba un manto de silicio. Y Rispa, dice la palabra de Dios, que cargaba ese manto. Vea lo que dice el versículo 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Bueno, Rispa se quitó el manto de silicio. Y en vez de usarlo para que todos vieran su luto, se condolieran de ella, de su llanto, de su amargura, de su dolor, dice que ella utilizó ese manto para ahuyentar las aves del cielo en el día y a las bestias del campo en la noche, para que no devoraran el cuerpo de sus hijos. Impresionante lo que hizo Rispa.
¿Cuántas de nosotras como mujeres hemos clamado por esos hijos, por esas hijas? ¿Sabes que es a causa de la oración de una madre en que Dios guarda a los hijos? ¿Cuántos de nuestros hijos han estado a punto de morir, pero la oración de una madre ha hecho que esos hijos tengan vida? ¿Cuántos de nuestros hijos han estado a punto de entrar al mundo de las drogas, mamita, pero es por oración la que los ha ahuyentado? ¿Cuántos de nosotros hemos estado con nuestros hijos que han estado a punto de entrar en malas amistades, pero Dios los ha ahuyentado esas amistades para que nuestros hijos sean librados del mal? Es la oración de una madre. Tu oración, mujer, hace que los buitres hoy huyan de tus hijos. Tu oración hace que esas aves de rapiña, esas bestias del campo, los leones, los osos, vengan y devoren a tus hijos, porque Dios escucha la oración de una madre. Dice que eso lo hizo Rispa mientras duró la siega. La siega duraba aproximadamente 5 meses. ¿Te puedes imaginar a Rispa 5 meses velando el cuerpo de sus hijos? Ella se levantó de la cama, dejó sus chamarras, su comida caliente, sus comodidades para clamar, para interceder por sus hijos. Y la historia de Rispa entonces me recuerda a la viuda de Naín. La palabra de Dios dice que esta mujer iba a enterrar el cuerpo de su hijo. Ya iban para el cementerio. Pero cuando Jesús pasa por ahí, ve que esta mujer va llorando y dice que tuvo misericordia de ella. Le tocó el corazón las lágrimas de esta mujer y hace que se detenga el féretro y hace que el hijo de esta viuda resucite. ¿Por qué resucitó él? ¿Será que porque era un buen hijo? No. Este jovencito resucitó por el clamor de una madre. Él resucitó porque Jesús vio cómo se condolía una madre. ¿Sabes, mujer, que Dios toma en cuenta tus lágrimas? Cuando tus lágrimas son sinceras, son conforme a la voluntad de Dios, no caen al suelo sin que el Señor las escuche y las tome en cuenta. Pero también me recuerdan a la cananea, a la mujer que habla el libro de Mateo capítulo 15. Esta mujer dice que tenía una hija que era atormentada por un espíritu. Y va a Jesús y le dice: Jesús, por favor, ¿puedes liberar a mi hija? Y Jesús le dice: mujer, tú eres cananea. Yo solamente vine por los hijos de Israel, no por los cananeos. Aquella mujer era tanta su perseverancia y su clamor que le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. ¡Qué impresionante! Esta mujer estaba a punto de humillarse, a punto de ser lo que sea, con que su hija fuera libre. Y dice la palabra que Jesús se admiró de la fe de esta mujer y liberta a su hija. Miren qué impresionante lo que puede hacer la fe de una mujer. Leemos en la palabra de Dios, en el verso 11, dice: y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Dice en el verso 12: entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Gabes de Galaad, los que habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Miren lo que provocó la perseverancia de Rispa. Dice que cuando David escucha lo que esta mujer estaba haciendo delante de todos, fue y tuvo misericordia de ella. David se condolió de esta mujer porque posiblemente mucha gente la miraba y se burlaba de ella y decía: vaya esta, si sus hijos ya están muertos, ¿qué puede hacer por esos cadáveres? Tal vez a ti te critican y dicen: ya no hay nada que hacer por esos hijos, esa situación está perdida, esta mujer está loca, nadie la va a escuchar. Pero tal vez mucha gente la admiraba y decía: qué perseverancia, qué mujer digna de ejemplo. Y uno de los que la admiró fue el rey David. Dice que el rey David supo de ella y dijo: esta mujer necesita que se le dé una respuesta.
que se le dignifique el cuerpo de sus hijos. Y los mandó a traer a los ahorcados. Y no solo eso, también mandaron a traer los huesos de su esposo Saúl, que habían sido olvidados. Miren lo que causó esta mujer. Alcanzó que se dignificara toda su familia y aún su esposo, los huesos de su esposo que habían muerto años atrás. ¿Te das cuenta lo que puede hacer una oración? Una oración toca el corazón de Dios. Una oración mueve la mano de Dios. Dice en el verso 14: y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Cuándo Dios fue propicio y mandó su favor a Israel? Cuando mataron a los hijos de Rispa ahorcados. No. ¿En qué momento Dios fue propicio? En el momento que le dieron una digna sepultura a los hijos de ella y a su esposo. ¡Qué lindo! Dios dijo, bueno, ahora sí yo voy a contestar, porque ahora se le contestó la oración a esta mujer que por 5 meses clamó a mí de día y de noche. Yo quiero orar por ti en esta preciosa mañana. Tú que estás viviendo un proceso, tú que te estás condoliendo, que tienes una petición, hoy que es Día de la Madre, quiero que sepas cómo te ama el Señor y cómo Dios está interesado en tu oración. La historia de Rispa nos enseña que Jesús ama el corazón de una madre y que Jesús se conmueve. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por este día. Bendice a cada mamita que nos ve, pero también a esos jóvenes, a esos caballeros, a esos niños que miran esta transmisión. Derrama de tu bendición, contesta cada petición. Sé propicio, Señor, por favor, a nuestra necesidad, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias porque nos amas, Señor, con un amor inexplicable, Señor, y tú conoces la aflicción de nuestro corazón. En tus manos estamos y nuestras peticiones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos y los invitamos a que siempre vean nuestra programación.